Hay un lugar en nuestra mente que todos evitamos, un rincón donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia constante, susurrante. Bienvenidos a Historias Silenciosas, donde el terror psicológico no se trata solo de miedo, se trata de lo que acecha en los rincones más cotidianos, lo que desgarra la realidad y se infiltra lentamente en tu día a día sin que te des cuenta. Aquí, cada historia no solo desafiará tu mente, sino que la invadirá. ¿Estás preparado para enfrentar no solo lo que se esconde en las sombras, sino lo que ya está en ti? Porque una vez que entres no hay vuelta atrás. Hoy presentamos El precio de la libertad. Las luces de la ciudad, ahora apagadas, alguna vez fueron faros de la civilización. Calles que solían estar llenas de vida y actividad, ahora son dominios de sombras, pobladas por seres cuya mera presencia provoca escalofríos. En los que aún recuerdan un mundo antes de la invasión, en este nuevo orden mundial, el cielo nocturno está lleno de naves gigantescas que se desplazan lentamente como si vigilaran cada rincón de la Tierra. Los humanos, que alguna vez dominaron el planeta, ahora viven en una especie de limbo, ni libres ni completamente esclavos, pero siempre bajo la atenta mirada de estos seres. Era una noche como cualquier otra, cuando el viento soplaba suavemente y el silencio envolvía las ruinas de lo que alguna vez fue un gran imperio. Y Andrés, un joven lleno de ira y esperanza, se sentó en su refugio improvisado. Había oído historias, rumores casi imposibles de creer, sobre un anciano que vivía en una gran mansión en las afueras, un hombre que poseía un poder inimaginable, uno que podía cambiar el destino de toda la humanidad. Andrés podía dejar de pensar en esas historias, cada palabra lo quemaba por dentro, alimentando su deseo de liberar a su gente, de devolverle al planeta lo que han arrebatado. Esa noche, mientras el mundo dormía bajo el mando opresivo de sus invasores, Andrés decidió que iba a buscar a ese anciano. Iba a enfrentarlo y, si era necesario, forzarlo a usar su poder. La humanidad necesitaba ser liberada y él sería el que lo lograría. El camino hacia la mansión era largo y peligroso. Andrés avanzaba por terrenos que antes habían sido prósperos, pero que ahora estaban cubiertos de una vegetación que no pertenecía a este mundo. Árboles con hojas de un verde radiante y flores que brillaban con luz propia, emergían de entre los escombros de edificios derrumbados. El aire, antes contaminado, ahora tenía una pureza casi irreal. Al llegar a la mansión, Andrés se encontró ante una estructura que parecía de otro tiempo. No era una ruina, sino una fortaleza bien cuidada, con jardines que emanaban un resplandor casi mágico. Era difícil imaginar que alguien pudiera vivir en tan lujo en un mundo tan destrozado. La opulencia del lugar contrastaba violentamente con la miseria que había visto durante su viaje. La puerta de la mansión se abrió antes de que Andrés pudiera tocarla. Un anciano de aspecto tranquilo, con una barba blanca que llegaba hasta su pecho y ojos que reflejaban siglos de sabiduría, lo recibió con una sonrisa leve. «Te estaba esperando, muchacho», dijo el anciano. Su voz suave pero cargada de autoridad sabía que llegarías tarde o temprano. Andrés se sintió desarmado ante la presencia del anciano. Algo en la serenidad del anciano lo inquietaba profundamente, pero su misión era clara. Sin perder tiempo, Andrés le exigió respuestas. Quería saber por qué el anciano no había utilizado su poder para acabar con los invasores. ¿Por qué había decidido vivir en la comodidad mientras la humanidad sufría? El anciano lo invitó a sentarse en un banco del jardín. La noche estaba tranquila y las estrellas brillaban más intensamente que nunca. El anciano no parecía sorprendido por las palabras de Andrés. De hecho, parecía haber esperado ese tipo de confrontación. La vida, Andrés, no es tan simple como blanco y negro, replicó el anciano. Lo que ves como opresión, otros lo ven como salvación. Lo que llamas libertad, otros lo llaman condena. Antes de juzgarme, debes entender el precio de la redención que tanto ansías. El anciano comenzó a relatar su historia antes de la invasión,
Era un hombre como cualquier otro, sin poder ni influencia, un sobreviviente en un mundo al borde del colapso. Recordaba claramente los días de guerra, el hambre, las enfermedades que se extendían sin control. El planeta estaba muriendo y la humanidad parecía no tener solución para los problemas que ella misma había creado. Recuerdo la primera vez que vi las naves en el cielo. Eran como ángeles caídos, pero en lugar de traer destrucción inmediata, trajeron algo que nadie esperaba. Orden. Las ciudades en ruinas comenzaron a reconstruirse. Los campos volvieron a florecer. Por primera vez en siglos, hubo paz. ¿Pero a qué precio?, gritó Andrés. Quitaron nuestra libertad, nos convirtieron en simples mascotas. El anciano lo miró con compasión. ¿Libertad? ¿Qué libertad teníamos antes? Estábamos encadenados a nuestra propia naturaleza destructiva. La humanidad estaba destinada a extinguirse. Andrés, la llegada de ellos no fue solo una invasión, fue una intervención. Y aunque parezca que vivimos bajo su yugo, la verdad es que nos salvaron de nosotros mismos. El joven rebelde se negó a aceptar tales palabras. Para él, la libertad era un valor incuestionable, algo por lo que valía la pena luchar y morir. Pero el anciano, con una paciencia infinita, continuó explicándole la verdad detrás de su poder. Tengo la capacidad de destruirlo, sí, pero también tengo el poder de ver el futuro, de ver lo que ocurriría si lo hiciera. Créeme, Andrés, lo que verías no es un mundo libre que imaginas. Sin ellos, la humanidad volvería a su camino autodestructivo. El planeta no sobreviviría a una segunda oportunidad. Durante horas, Andrés y el anciano debatieron sobre el destino de la humanidad. El joven trató de aferrarse a sus creencias, pero cada argumento que lanzaba se estrellaba contra la impenetrable lógica del anciano. Las imágenes que el anciano le mostró no eran visiones, sino realidades que podían sentirse. Andrés vio un futuro alternativo, uno en el que los invasores habían sido exterminados, un planeta devastado por la guerra, la codicia y la ignorancia humana, donde la naturaleza volvía a ser una víctima. Andrés empezó a sentir un profundo temor. El odio que había sentido hacia los invasores comenzó a transformarse en un odio hacia su propia especie. Era una revelación que lo llenaba de desesperación, pues comprendió que tal vez, solo tal vez, los invasores no eran los verdaderos enemigos. El anciano, viendo la lucha interna de Andrés, lo condujo hasta una colina detrás de la mansión, desde donde se podía ver una gran parte del territorio. Al amanecer, el paisaje era casi surrealista. La mezcla de estructuras humanas y alienígenas, la naturaleza revigorizada, todo parecía formar una pintura en un mundo en equilibrio aunque frágil. Esto es lo que he protegido todo este tiempo, dijo el anciano, con una tristeza que Andrés no había notado antes. Te aseguro, joven, que aunque ellos desaparecieran, la humanidad no podría mantener esto por mucho tiempo, pero se repetiría una y otra vez, hasta que no quede nada más que cenizas. La mente de Andrés era un torbellino de emociones. Todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba frente a él. ¿Era posible que la liberación de la humanidad significara su destrucción? Se sintió atrapado en una encrucijada donde ninguna opción parecía correcta. Finalmente, el anciano le dio la elección. Le ofreció la oportunidad de usar el poder que él mismo había rechazado durante tanto tiempo. Andrés podría decidir el destino de la humanidad, pero antes de aceptar, el anciano le hizo una última advertencia. Elige sabiamente, Andrés. Lo que decidas no solo afectará tu vida, sino la de todas las generaciones futuras. La humanidad siempre ha deseado el poder, pero rara vez ha sabido qué hacer con él. Si decides liberar a la humanidad de sus opresores, asegúrate de que estés dispuesto a aceptar las consecuencias. El joven, temblando de incertidumbre, tomó la mano del anciano. Una corriente de energía fluyó a través de él y por un momento vio el futuro de la humanidad como lo había visto el anciano. Era un futuro donde la libertad traía consigo caos y destrucción, donde la grandeza humana se desmoronaba bajo el peso de sus propios defectos. Andrés, con lágrimas en los ojos, dejó caer la mano del anciano. Sabía que no podía tomar esa decisión.
que el precio de la libertad era demasiado alto. El anciano lo abrazó, reconociendo la inmensa carga que había llevado el joven. Has hecho lo correcto, Andrés, susurró. A veces la verdadera valentía está en aceptar nuestras limitaciones, en entender que no siempre somos capaces de soportar el peso del poder que deseamos. Andrés regresó a la resistencia, pero ya no como un joven rebelde que había partido. Era un hombre cambiado, uno que lleva consigo un conocimiento que lo atormentaría por el resto de su vida. Sabía que no podía compartir lo que había aprendido. La verdad era demasiado dolorosa para aquellos que aún soñaban con un mundo libre. En su interior, Andrés guardó el secreto de que la humanidad, a pesar de sus deseos de libertad, estaba mejor bajo el control de los invasores. Sabía que esta paz, aunque impuesta, era lo único que mantenía al planeta y a su gente a salvo. Ahora, Andrés mira al cielo, sabiendo que las estrellas, aunque brillantes, ocultaban una oscuridad que pocos comprendían. Había sacrificado sus sueños de libertad para preservar un futuro en el que la humanidad pudiera, al menos, sobrevivir, pero en su corazón una pregunta persistía. ¿Merecía la humanidad ser salvada